participar hoy. Entonces, para estar seguro que después se pongan al tanto. Tengo un minuto, ahí está ya. Entonces, no tengo tareas de Natalia Cepeda, de Irán Hidalgo, Paula Sofía Vargas, Guadalupe Berenice Herrera, Mónica Lisbeth Mandujano, de Andrea Aguilar y de Oliver Zorrilla. Entonces, nada más les comento porque son las que no recibí. Tampoco he verificado en las últimas 2 semanas si alguno de ellos se dio de baja del curso. Digo, es posible, no lo he revisado. ¿Sí? Entonces, todos los demás, al menos los que están en están como participantes en el aula virtual, me llegó de manera adecuada. Todos. Entonces, gracias. Le voy a mandar esta información al ayudante en el transcurso del día. ¿Qué pasó, Luis? Sí, doctor. Nada más, me parece que Iram y Natalia, los dos ya se dieron de baja de la materia. De Natalia no estoy seguro, pero Iram estoy seguro de que él ya se dio de baja. Va, muchas gracias por informarme. Entonces lo voy a considerar. Me acaba de llegar la tarea de alguien. Ah, de Paula Sofía. Ok. No sé si estás ahí. Sí, hola Paula, me llegó tu correo. Está bien. No hay problema. La recibo. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿Qué a pasó, mí Guadalupe? sí, no me salen, pero en el assignment del campus se las envié por correo, no sé, yo creo que no le llegaron o no los ha visto. Creo que no me ha llegado, Guadalupe. Y está raro porque, o sea, sí has visto las tareas y todo lo demás, ¿verdad? Ujú, sí, Pues había una botón adicional que era entrega de tareas, pero mándamelo por correo, por favor. ok, profe. Por ahora lo único que tengo es la de Paula Sofía. Mándamela si quieren al UGTO, que es el que tienen todos, ¿no? A ver, ¿alguien más con alguna duda sobre esto, sobre la entrega de las tareas? Bueno, entonces, continuamos con nuestra clase. Ya tengo el examen diseñado, entonces quería tomar unos minutos para, pues, darles algunas recomendaciones de esto. Este, También me acaba de llegar la tarea de Oliver. Hola, Oliver, ¿estás por ahí? Ah, ok, perfecto. Entonces, cuando tú puedas, me lo mandas. Está bien, gracias por informarme. Entonces, por favor, si tienen algún problema por alguna razón muy particular, técnica, personal o lo que sea, escríbanme, no es ningún problema, ¿sí? La podemos coordinar. Las situaciones extraordinarias se deben de considerar de esa manera, como situaciones extraordinarias y que no deberían de por qué evitar que ustedes te entreguen su tarea y se les califique, ¿no? Entonces lo digo por cualquier otro de los estudiantes que no hayan entregado tarea. Entonces, en su examen, voy a dividirlo, digamos que en 3 partes. Van a ser el tipo de problemas sobre fuerzas de Coulomb, es decir, el cálculo entre dos fuerzas que tienen, entre dos cargas separadas a cierta distancia. Estamos pensando realmente en distribuciones puntuales más que algo más extendido. Pues porque, de hecho, la parte de distribuciones más extendidas no sería, yo preferiría que fueran problemas más bien de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, y esa es la segunda parte o la segunda sección de los problemas, ¿no? Lo relativo a campo eléctrico. Entonces, recuerden cómo calcular, por ejemplo, decías de carga, digo, campo eléctrico de líneas de carga, por ejemplo. La expresión que van a utilizar, recuerden que tienen que hacer esa integral sobre el campo, es decir, siempre terminan calculando de manera genérica el campo eléctrico de alguna distribución, de algún segmento pequeño genérico dentro de su distribución de carga, y siempre tienen que poner esa expresión en términos de alguna variable que ustedes puedan variar, valga la redundancia, para poder sumar las contribuciones sobre toda su densidad, sobre todo su cuerpo alargado. En particular, estoy pensando en distribuciones de carga tipo líneas de carga, ¿sí? ¿Sí?
También recuerden la parte de dinámica. Una vez que ustedes conocen la fuerza de Coulomb, al principio pueden conocer, si conocen la masa de la partícula, por ejemplo, podrían conocer la cinemática de ella. Entonces, por ahí hay un problema de tipo de repaso en ese sentido. Es decir, lo que quiero que revisen en este problema es cómo sería la dinámica de una partícula bajo una fuerza inducida por un campo eléctrico, ¿sí? Y después, igual, después los pasaría a lo que sería ley de Gauss, ¿sí? Entonces, en ley de Gauss sí estoy considerando algo así como el tipo de ejercicios que vimos, al menos uno de ellos, uno que es muy cualitativo en el sentido de que como tal no tienen que calcular flujos, simplemente hacer las consideraciones este, es una geometría muy simple, pero que les permite calcular el campo eléctrico, simplemente por conocer el campo eléctrico total, simplemente por conocer el campo eléctrico individuales y realmente lo que podrían argumentar es el flujo de campo eléctrico, ¿no? Entonces, si conocen el flujo de campo eléctrico, por lo tanto pueden conocer entonces lo que es el campo eléctrico como tal, ¿no? Y otro sería sobre como el tipo, ¿te acuerdan que resolvimos en algún momento un cascarón esférico y una esfera cargada eléctricamente? Regresen a esos problemas porque son relevantes, son muy prácticos, son muy directos de resolver para poder encontrar el campo eléctrico a través de determinar la superficie gaussiana más ideal para calcular el flujo y por lo tanto a través de la carga encerrada por esa superficie, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería comentarles ahorita. Déjenme entonces, voy compartiendo mi pantalla para que continuemos. ¿Alguna duda sobre los problemas que se encontraban en la tarea? No, Sí, profe. profe. Bueno, yo sí tengo, profe. ¿Qué pasó, Alberto? A ver, cuéntame. Bueno, hubo un problema que no pude resolver. Ujú. Bueno, un par. Y uno era el 24.14. Es el de una carga puntual en el centro de un cubo de arista L. Y tienes Exactamente. otras cargas puntuales negativas idénticas colocadas simétricamente alrededor de Q, como se muestra en la figura 24.13. Y determina el flujo eléctrico a través de las caras del cubo, ¿no? Así es, profesor. ¿Cuál fue el problema? A ver, cuéntame, ¿qué intentaste hacer? Bueno, lo que Sí. pasa es que, bueno, para determinar el flujo, pues tenemos que considerar el campo eléctrico generado por cada una de las partículas, por cada una de las cargas. Eh, Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. entonces me enfoqué en una cara. Independientemente de la que uno escoja, pues es lo mismo en teoría. Entonces escogí la cara inferior del cubo, la base, Sí. y el problema residía principalmente en que, pues ¿cómo se dice? El campo o sea, el flujo de las partículas no era, o sea, no tenía el mismo ángulo en toda la parte de la base, o sea, Claro, iba variando. sí, sí, claro. O sea, no era perpendicular a la superficie en todos los puntos, o sea, variaba. Entonces ahí ya no lo supe cómo plantearlo. Ahí fue donde me quedé. Y, y pues ya hasta ahí llegué, profe. Estoy compartiendo mi pantalla, no recuerdo. La estaba compartiendo, pero ya se ve. Antes también estaban viendo tu pantalla, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que aquí, como bien comentas, compañero, bueno, si quieren lo vamos a analizar. Voy a tratar de pintarlo, otra vez, si no me sale bien, perdón. Entonces tengo esto acá, tengo mi cubito acá, después tengo las líneas. Y el asunto es que tengo primero una carga positiva y siguiendo más o menos los colores de su libro, que es esto. Y después, ¿cuántas eran? 6 cargas negativas, ¿verdad?
colocadas alrededor, es decir, siguiendo Sí. más o menos las líneas de su libro. Sería, es una línea de referencia. Creo que la otra línea de referencia sería esta, y la última línea de su referencia van de acá hacia acá. Pros. Y las cargas están justamente en los puntos medios de todas y cada una de esas líneas, ¿no? Es decir, hay una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Creo que sí se ve más o menos, ¿no? Se ve bien, profe. Entonces, esto es Q, y las otras chiquitas son menos Q, ¿verdad? Entonces, el problema con, o sea, con esta situación que tenemos que resolver es que, como dice su compañero, ¿no? No es sencillo calcular el flujo porque hay cierta geometría extraña en cada una de estas caras. Es decir, si ustedes consideran, por ejemplo, ¿cuál les gusta? Esta carga menos Q, pues las líneas de carga son radiales hacia afuera, ¿no? Es decir, que serían algo como así. Y hacia abajo igual, ¿no? Y voy a tener que quitar esas líneas porque se va a ver un dibujo muy complicado. Entonces, la geometría no es simple, ¿no? Y no es simple porque la incidencia sobre este plano es diferente que la incidencia sobre este. El número de líneas que atraviesa es diferente, ¿no? Obviamente sería simétrico con respecto a la de abajo, ¿no? Pero no parece que es un problema trivial de resolver geométricamente hablando. La carga, incluso la carga puntual centrada, la más Q, pues también tiene un conjunto de líneas de campo que no son nada triviales, ¿no? En el sentido de que, pues sí, algunas líneas de campo atraviesan perpendicularmente sobre la superficie, pero hay muchas otras que no. Entonces, no sé si por ahí viene tu complicación, Alberto, de cómo calcular ese flujo, ¿no? Sí, profesor. Co- ¿Cómo considerar el ángulo, bueno, con el que incide en una cara? Claro. Mira, este tipo de problemas es el tipo de problemas que traen truco, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque considera, por ejemplo, que este cubito que yo pinté aquí es nuestra superficie gaussiana S. Entonces yo sé que la integral sobre mi superficie gaussiana S de E punto dA, que es justamente el flujo que tú quieres conseguir, en principio tú querías evaluar realmente esta parte izquierda de la igualdad, ¿no? Tú querías calcular el campo eléctrico en todos los puntos sobre este plano, ubicar dA, que siempre es perpendicular a la superficie, y hacer el producto punto E punto dA, ¿no? Así es. Pero por otro lado, eso tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0, que de hecho esto sería Q menos 6Q entre epsilon 0, ¿no? Lo gracioso de pues, o sea, de esta integral, digamos, es que es simétrica en el sentido de que debido a la disposición de las cargas, a como están dispuestas espacialmente, cada una de las caras recibe el mismo flujo. Sí se alcanza a ver. Sí, Entonces, eso implica que, por lo tanto, si ahora ya considero nada más una de estas caras, la integral sobre esa superficie de E punto dA, de hecho sería un sexto de la integral de la superficie total de E punto dA. Y por lo tanto, nuestra integral aquí de E punto dA, de hecho sería, y esa es la respuesta a tu problema, entre 6 epsilon 0. ya veo. Era más sencillo de esa manera. Pues sí, o sea, es por eso Pues, estaba interesante el programa porque estuvo genial que tú quisieras y evaluar esto y de hecho debe de salir, o sea,
No hay razón por la que no. Lo hemos comprobado con algunos otros problemas, ¿no? En el que evaluamos el flujo a través de realmente la expresión, que esos fueron los últimos problemas que hicimos. ¿Te acuerdas que hicimos, por ejemplo, el caso del casquete? Alrededor de una partícula, en una superficie esférica, alrededor de una partícula puntual Q. Entonces, justamente hicimos algo como esto. Realmente calculamos el flujo, en ese caso era un casquete esférico, ¿no? Calculamos realmente el flujo sobre ese casquete. Y lo calculamos así como E punto de A sobre ese casquetito, y fue bastante de geometría y lo que sea, ¿no? Y cuando mandamos el casquete para que encerrara toda su partícula, de hecho, nos dio la ley de Gauss, que es Q, la carga encerrada entre epsilon cero. De hecho, nos dio Q entre epsilon cero directamente. Entonces, cuando esos son problemas de flujo, y ese también es un buen tip para el examen, cuando son problemas de flujo, lo que tienen es el lado izquierdo y el lado derecho, ambos les puede servir para resolver sus problemas. O pueden intentar evaluar el flujo de esta manera, o por alguna condición de geometría o de simetría, perdón, determinar, saber que como el flujo total es esto, y en este caso, por ejemplo, hay cierta simetría en cuanto al flujo que atraviesa cada una de estas caras, entonces al principio yo puedo calcular el flujo con el lado derecho de la igualdad de Gauss. Entonces, sí, son de esos problemitas que tienen un truquillo, pero espero que entonces, yo esperaba que que se hubieran tenido problemas y no hubieran podido entregar este problema, que lo hubiéramos visto el jueves. Pero bueno, aún así hoy es buen de momento, pues, porque todavía tenemos nuestro examen el próximo jueves. ¿Cómo ves, Alberto? ¿Te pareció la solución? Sí, profe, era más sencillo de lo que parecía. Yo me quise Luego pasa. complicar las cosas. Pues sí, bueno, sí, o sea, pues siempre hay un método más simple, ¿no? La cosa es que a veces no se te ocurre de buenas a primeras. Así es. Pero bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Todos los demás sí pudieron resolver este problema? Qué bueno, ¿no? Yo también estaba trabado en eso, profe. Qué Porque bueno. precisamente quería hacer lo mismo. Quería calcular la integral y pues no. No, pues como le digo, yo creo que se pudiera haber, no hubiera ningún problema de hacerlo, nada más que primero que el producto punto, ni el campo eléctrico es constante en esa superficie, y el producto punto entre el campo eléctrico y el DA tampoco es constante. Entonces sí tienen que terminar encontrando ese producto punto en términos de las coordenadas sobre el plano, ¿sí? Entonces es perfectamente posible. De hecho, no para este problema, pero hicimos uno similar para nada más una sola carga y calcular el flujo no en esto, sino de hecho en un plano infinitamente grande. Entonces tendría que ser pues la mitad del flujo total, ¿no? Porque es un plano infinito. Entonces, ese tipo de argumentos luego les ayuda a poder poner esto en términos mucho más simples, ¿no? Ok. Profe, Entonces, es un trabajo libre. yo tuve Sí. problemas en el 28.30. 28.30. Tienen una varilla de vidrio, está doblada en semicírculo. La carga más cuesta, sí es ese, ¿verdad? Sí, ese es, ese mismo. Una carga más cuesta uniformemente distribuida a lo largo de la mitad superior y una carga menos cuesta uniformemente distribuida a lo largo de la mitad inferior. Como se muestra en la figura, determina el campo eléctrico en el centro del semicírculo. Entonces, tenemos este semicírculo y lo que dice el problema entonces es que la mitad de este semicírculo está hecho con carga positiva y la otra mitad con carga negativa, distribuido uniformemente, ¿no? Entonces, déjame recordar. Realmente parece mucho uno que resolvimos en clase, si no me recuerdo, ¿no? Sí hicimos ¿no? El del campo Sí, hicimos un ejercicio de un semestre. justamente aquí está el semianillo, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí, por ejemplo, es que primero, aquí sí hay que hacer la integral como tal sobre toda o sea, dividirlo en dos, y eso hace que no haya
un argumento de simetría como tal. O déjenme ver si hay un argumento de simetría como tal. A ver, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, que primero tomamos un segmento como este y un segmento como este para calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, aquí, entonces, por lo tanto, el campo eléctrico tiene dirección para, con una flechita, para acá, ¿no? Voy a poner con azul. ¿Sí? Y después, por el otro, tengo una dirección para acá, ¿no? Entonces, eso me hace ver, por lo tanto, que mi única contribución al campo eléctrico es esta contribución. Que si lo pongo en un sistema coordenado, a ver, X como Y sería Y y X. Ujú. Con esto lo que yo obtendría es que EX es igual a 0 y lo único que me interesa es EY. ¿Vamos bien? Sí, de hecho, pues precisamente me planteé ese mismo argumento, pero ya después de ahí no supe cómo plantear como tal el campo Ujú. eléctrico. Entonces, ya que tienes este argumento de simetría, pues lo que te importa es conocer cómo calculas el campo eléctrico en Y. El campo eléctrico en Y sería, tendrías que hacer algo como una contribución sobre, que es algo similar a lo que hicimos en el otro caso, una contribución sobre este ángulo θ. Ahí lo puse al revés en el texto. No, da igual. Y entonces Y sería, por lo tanto, el campo eléctrico en Y por el seno de θ, ¿no? Que sería DEY. ¿Sí? Y este campo DE es el que sería 1 entre 4pi epsilon 0 por dq entre r cuadrado. Y esta r pues es una constante, ¿no? Ahora, el único detalle ahorita entonces es que tienes que hacer una pequeña separación de las integrales. Es decir, siguiendo nuestro ejercicio, encontramos por lo tanto que el campo eléctrico sería 1 entre 4pi epsilon 0 por 1 entre r, dado que esta r, bueno, me estoy saltando pasos, es que estoy tomando justamente este mismo problema. Mejor lo voy a ver de esta manera. Tengo por lo tanto que el EY sería la integral de E seno de θ. Sería 1 entre 4pi epsilon 0 por la integral de Q entre R cuadrada seno de θ, ¿no? Lo único que hice fue escribir ahí mi DE, ¿no? Pero, del mismo modo que ya habíamos visto antes, este segmento de arco DS, yo lo puedo poner como lambda no, perdón, sino DQ, perdón, DQ sería lambda DS, y de hecho más aún, DS sería R de θ, ¿no? Mi carga nada más es la densidad de carga lambda por el DS, el arquito que tengo acá. Y yo lo puedo poner como, creo que lo quité muy feo acá. Voy a borrar esto, que sea el mejor dibujo. Entonces, este es mi arquito DS. Y entonces esto es de θ, esto es θ. Y eso es R. Por lo tanto, dq sería lambda de S, que eso nada más es nuestra expresión típica de ya que tengo la densidad de carga lineal. La carga que tengo es la densidad de carga lineal por el trocito, el larguito, el largo de este segmento, que en este caso es ds. Pero ds a su vez es un segmento de arco de mi circunferencia. Entonces lo puedo poner como r de θ. Y eso me queda entonces que mi campo eléctrico en Y sería 1 entre 4pi epsilon 0 por
1 entre R, puesto que el D se termina aquí metido aquí arriba, con el R de teta, y por lo tanto terminaría con la integral de me falta aquí una lambda, ¿no? Tengo de Q lambda por el seno de teta de teta. Entonces, hasta ahorita parece que estoy resumiendo el problema original, ¿no? Y aquí es donde tengo que dividirlo. ¿Por qué? Lo tengo que dividir porque lo que podría pensar es que mi lambda no es homogénea dentro de la integral. Y por lo tanto tengo que dividirlo en dos. Tendría que poner una parte, 1 entre R, por lambda seno de teta desde 0 hasta pi medios, menos 1 entre 4 pi epsilon 0, 1 entre R, por la integral de pi medios a pi de lambda seno de teta. Y ahora estas lambdas sí son constantes. Pues lo que hice fue poner que mi lambda es positiva acá y que mi lambda es negativa acá. Y que entonces aquí tendríamos que hacer ya la cuenta y se los dejo porque esta parte no la calculé, ¿va? Esa sería la idea, Luis. ¿Cómo ves? Sí, profe, tiene razón. Mi problema fue precisamente ese, que me confundió el que, o sea, como tal no teníamos un lambda, sino que solamente teníamos una carga distribuida en dos regiones. Entonces después, o sea, planteé el campo eléctrico como la integral, pero después me quedé así como, ¿y ahora qué hago? Porque pues, tengo una carga, no tengo como tal la distribución. Bueno, esto también tendrías que cambiarlo de otra manera. Si tu problema está indicado así, creo que en el resto tiene que estar justamente así. Déjame ver. Sí, es una carga más Q. Entonces, en efecto, hay que transferir esto a otro lenguaje, ¿no? En el sentido de que esto es Q, esto es menos Q, y por lo tanto yo tengo que convertir mis lambdas a Qs. Pero yo sé que lambda en principio tendría que ser la carga entre el segmento de arco, ¿no? Que este segmento de arco lo calculo como R por el ángulo, que sería pi medios, ¿no? Ajá. Entonces, esta nueva lambda es la que meterías acá, y aquí en esta integral de lambda, la otra lambda, bueno, sería más lambda prima. Lambda prima sería menos Q entre R y medios. Y entonces ya te quedaría nada más en términos de eso. Obviamente la lambda aquí es negativa, puesto que tiene una densidad de carga negativa. Por eso le puse aquí el más, para quedarnos con el lambda prima. Y cuando lo sustituyes te quedan menos Q entre R pi medios, que toda esa cantidad es una constante. Lo único que hiciste fue calcular la lambda en términos de, o sea, la densidad de carga lineal en términos de la carga que tú sabes que tiene metida tu segmento de arco, y qué tan largo es el segmento de arco, ¿no? Ok, de acuerdo, sí. Sí, eso fue lo que me desconcertó y pues planteé el campo eléctrico, pero no, ya no le seguí porque no me quedaba claro qué tenía que hacer después. Pero muchas Sí, gracias, profesor. sí, no hay problema. Entonces ahí nomás quedó una integral indicada, pero en principio eso le resolvería ese problema, que también es un problema interesante. De hecho, ahora que lo veo es un problema bonito para el examen. Digo, o sea, no para ustedes, pero es un problema bonito de examen, de hecho, porque sí utiliza varias cositas y hay que tener cuidado con eso. Entonces recuerden, el día del examen estoy completamente disponible para resolver sus dudas. O sea, no entrego examen y ahí nos vemos, ¿no? Por eso les digo que ese día, el jueves, voy a estar todo el tiempo con ustedes en clase. Y pues lo único que como obviamente estoy libre de amigos, entre comillas, voy a andar de ahí posiblemente o en el laboratorio y por lo tanto voy a andar yendo y viniendo porque tengo unos estudiantes haciendo experimentos. Entonces, levanten la mano y dejen, si no escuchan que respondo es porque salí unos minutos, pero regresaría lo más pronto posible y ya, les resolveré la duda, ¿no?
Hablando de un estudiante, me llegó un correo. Ok, a partir del 2, a las 2 de la tarde. Bueno, ¿alguna otra duda genérica con algún problema en particular? Esto, ¿por qué tengo esto acá? Esto porque no estaba, ¿no? Pensar. Vale. Entonces, ¿cómo vieron? O sea, creo que estos eran los que podrían tener cierto truquillo. Los demás, creo que eran bastante directos. En el examen pongo de ese tipo, o sea, pongo problemas directos. Eh, mm, Nunca pongo problemas nada más de sustituir en fórmulas, eso no se hace a nivel física de universitaria, menos en carreras científicas, eso está muy mal hecho. Pero de ahí en fuera, yo esperaría que no tuvieran tantos problemas con el examen, considerando que resolvieron todos los problemas de la tarea. Entonces, ya que estamos en este problema esto de resolver problemas, yo creo que podemos invertir un ratito en resolver un último problema que les comenté la clase pasada. Me pareció interesante, pero es bastante elaborado, de hecho. Entonces, nada más para que conozcan que existe esta metodología de cálculo de campo eléctrico, ¿no? Entonces, una metodología ligeramente diferente a lo que nosotros habíamos manejado, pero de hecho, lo van a ver, los compañeros de física lo van a ver después en el electromagnetismo, porque es un método muy común que se utiliza para resolver, para encontrar, por ejemplo, cosa que vamos a ver en la próxima clase, o posiblemente ahorita empecemos con esto, que tiene que ver con el cálculo del potencial eléctrico. Potencial eléctrico va a ser una cantidad que nos va a permitir en principio para calcular el campo eléctrico. Es una cantidad más fundamental que el propio campo eléctrico. ¿Por qué? Porque más bien tiene que ver con el trabajo requerido para formar una distribución de carga y por lo tanto es como la energía, es una medida de la energía potencial que tiene el cuerpo disponible puede convertirse en algún otro tipo de energía, ¿no? Entonces, en electromagnetismo existe una metodología para cálculo de este potencial eléctrico que se llama cargas imagen. Entonces, el método de cargas imagen lo que hace es inventarse una distribución de carga no existente para cumplir cierta condición sobre el campo y facilitar el cálculo del campo, del potencial eléctrico. Entonces, este método de superposición funciona incluso para el caso del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el problema es así. Lo primero lo voy a dibujar y después le voy a poner el enunciado, ¿no? Tengo una esfera de radio 2A. Lo voy a hacer un poco grande porque el dibujo está un poquito complicado. Entonces, esta esfera tiene radio 2A. Que en principio es aislante y tiene densidad de carga ρ. ¿Sí? Sin embargo, dentro de esta esfera de radio 2A, se hace una cavidad de radio A. Por cavidad significa, y aquí es donde voy a sufrir un poco al hacer el dibujo, ¿no? Sí. Ándale. Entonces, en esta cavidad se hace un orificio realmente. Y este orificio tiene este radio A. ¿Sí? Entonces traten de pensar que como que esto que está aquí dentro está lleno. Y en cambio esta parte es una cavidad hueca. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el campo eléctrico dentro de la cavidad? Entonces lo voy a poner, esfera
esfera aislante. ¿Se acuerdan que es aislante para que la carga se distribuya de manera homogénea dentro de mi esfera? Y tiene un radio 2A con una cavidad de radio A. Calcule campo en cavidad. Bueno, entonces, aquí para resolver este problema, pues sí se complica un poco por la geometría, en el sentido de que para poder resolverlo en principio tendríamos que hacer algo como tomar lo que siempre hacemos en otros ejercicios, ¿no? Tomar un DQ genérico dentro de la cavidad con coordenadas o con variables espaciales particulares. Bueno, primero hacer un argumento de simetría, y van a ver que el argumento de simetría es de hecho que si yo tengo mi sistema coordenado aquí, X y Y, solo tengo campo eléctrico en Y. Y esto pues parece lógico porque si yo tomo cualquier punto acá y tomo cualquier segmento de Q dentro de este lado izquierdo, digamos de aquí para acá, pues la contribución del campo eléctrico va a ser alguna cierta dirección, pero por cada uno de estos segmentos que tengo acá voy a tener un segmento del otro lado que me va a repeler en la dirección opuesta y me va a dar nada más una contribución del campo eléctrico en la dirección Y. Entonces, este argumento de simetría es válido, está bien, lo que nos reduce a nada más calcular una componente del campo eléctrico. Pero pues la forma de la geometría hace un poquito elaborado el poder expresar todo eso en términos de variables, de alguna variable que vamos a integrar. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un principio que se conoce principio de superposición. Que para resolver este problema sería algo como esto. El campo en la cavidad se puede pensar como la superposición de dos campos. E más, E sub más, debido a la esfera sin hueco, a la esfera de 2A como si no tuviera hueco, y un campo E menos de una esfera de radio A y carga menos ρ centrada en la cavidad. Entonces es como si mi problema dijera, ¿saben qué? Voy a pensar por un momento que esta cavidad no existe y que entonces tengo también en esta región, lo voy a poner amarillo, aunque no se va a ver, pero de hecho es mi objetivo, que no se vea mucho. Voy a pensar que esta región también tiene una densidad de carga ρ y por lo tanto termino con una esfera completa de densidad ρ, pero le voy a sumar la contribución de un campo de una densidad de carga menos ρ. Centrada en la cavidad. Entonces fíjense que esa superposición de ese campo eléctrico hace que de esos dos distribuciones de carga, primero cumple con la distribución de carga roja, dado que así es como yo tengo mis partes de la esfera sin el hueco con densidad de carga positiva. Pero al sumarle la carga negativa a esta región que en principio tiene todavía una carga positiva, termino con una densidad de carga cero. Y por lo tanto cumpliría de alguna manera
que tengo que esa región no tiene carga, porque en principio como es un hueco, no tiene carga. Tengo que cuidar ahí las susceptibilidades eléctricas. Yo estoy suponiendo, de hecho, que ambos, tanto la región con cuerpo como sin cuerpo, tienen la misma susceptibilidad eléctrica, ¿sí? Pero en principio, si lo puedo aproximar de esa manera, esta superposición directa entre esos dos campos me daría mi solución. La ventaja es que ese problema es más soluble. Yo puedo tratar de resolver la superposición del campo eléctrico E positivo y del campo eléctrico E negativo para encontrar mi carga, mi campo eléctrico de mi problema en particular. ¿Sí? Entonces, por esa razón voy a repetir de nuevo mi dibujo porque voy a necesitar un sistema de coordenadas. Entonces, este va a ser mi eje coordinado, digamos. Voy a definir un vector A que une los centros. Y después, déjenme ver, E positivo, R, ajá. Imagínense que yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto del espacio. Entonces, voy a necesitar dos vectores. Uno con respecto al centro de mi esfera de carga ρ, que recuerden que estoy pensando que todo tiene carga ρ, incluyendo la parte del hueco. Y después otro vector que me une con respecto al centro de mi distribución de carga con carga o densidad de carga menos ρ. Entonces, esto sería el vector A. Lo dejé así. Esto sería mi vector R. Y este vectorcito sería R1. R1. Como que R me mide con respecto a mi densidad de carga ρ y R1 con respecto al centro de mi densidad de carga menos ρ. Y entonces yo puedo aplicar lo de siempre en cuanto a mi ecuación de Gauss. Es decir, si yo tomo una superficie gaussiana centrada en el centro de la cavidad grande ρ, pues yo encontraría que 4pi por R, donde es mi vector R, es la norma de este vector, por E positivo, tenía que ser 4/3 de pi por R al cubo por ρ entre epsilon 0. Y para mi otra carga, para mi carga con mi distribución de carga con carga menos ρ, yo tendría 4pi R1 al cuadrado en menos. Fíjense que estoy utilizando ahí otra superficie gaussiana. Es decir, estoy utilizando algo como esto. Voy a tratar de pintar a ver si no se me complica mucho el problema. Tendría una superficie gaussiana como esta. Exageré. Y una superficie gaussiana como esta. ¿Sí? Entonces, esto sería 1, esto sería 2, esto sería en 1 y esto sería en 2. Sería 4pi R1 al cuadrado por E negativo. Y eso sería 4/3 de pi por R1 al cubo por menos ρ entre epsilon 0. Y en principio estos, pues los vectores de campo eléctrico ambos son radiales, es decir, un vector, un campo eléctrico va a ir en esta dirección y el otro en esta dirección. ¿Sí? Entonces eso implicaría que por lo tanto mi A más sería ρ o R entre 3 epsilon 0 por R unitario. Y como tengo R por R unitario, esto sería ρ entre 3 epsilon 0 por el vector R. Y el E menos sería algo equivalente.
me saldría menos rho entre 3 epsilon 0 por R1. Y aquí obviamente mi dibujo está mal en el sentido de como esta densidad de carga en este hueco es menor rho, pues el campo eléctrico va hacia adentro. Entonces como si esta flechita que está aquí, un poco más inclinada, va hacia adentro. ¿Sí? Sin embargo, y en principio tendríamos que sumar vectorialmente esos dos vectores. Pero notemos algo. Notemos que de hecho el vector R sería el vector A más el vector R1, por la geometría que yo escogí. Si esto es mi vector A, esto es R, fíjense que R es igual a más R1, pues, y termino en el mismo punto. ¿Sí? Entonces eso me permite que yo pueda escribir el E menos como menos rho entre 3 epsilon 0 por R menos A. Y por lo tanto, mi vector de campo eléctrico total sería, ahora sí, la suma vectorial del E más el E menos. Y fíjense que aquí me va a salir, aquí tengo un rho entre 3 epsilon 0 por R vector, y aquí un menos rho entre epsilon 0 por R vector. Entonces, cuando sume esto con la manera en la que reescribí E menos, estos términos se van a quedar. Y lo único que me va a quedar es un rho por A entre 3 epsilon 0 por J. Lo que hice fue poner que A, de hecho es A, la magnitud de la magnitud A por la dirección J. Y este es mi resultado final. Y como era de esperarse, de hecho tiene nada más componente en Y y no en X. ¿Sí? Entonces este problemita también tiene este tipo de condiciones o de particularidades que tienen los problemas un poco más elaborados, que presentan primero este truco de la superposición que les comenté. Es muy útil para calcular el campo, el potencial escalar, que es esta cantidad que les digo que sería como una manera de tener una cantidad a través de la cual se puede después calcular el campo eléctrico, de hecho, o el potencial eléctrico, de hecho. Y entonces, en ese tipo de problemas es muy común utilizar este principio de superposición, pensar que mi problema está hecho de distribuciones de carga, de tal manera que la superposición de esas dos distribuciones de carga cumplen las condiciones de mi problema original. ¿Sí? Entonces, en este caso es esto. Yo estoy suponiendo que ese hueco está formado, pues, no de un hueco, sino de superponerle a la carga positiva ρ una carga negativa menos ρ, lo cual en la región del hueco elimina la carga por completo. Pero al hacer esa superposición cumplo con la condición del hueco, pero me permite trabajar ahora no con el hueco, sino con distribuciones complejas. Y por lo tanto la superposición debe ser la superposición de esos dos campos. Y de ahí en fuera, lo que hice aquí, si lo ven, fue expresar el campo eléctrico E más y E menos en términos de mis vectores R y R1, utilizar la geometría para darnos cuenta que lo único que me queda es una expresión que queda en términos del vector Y. Entonces, en cualquier punto del espacio aquí, mi campo eléctrico siempre nada más tiene dirección Y. Ese es el campo eléctrico total. Siempre es en esa dirección. Y de hecho, lo gracioso es que siempre es definido positivo. ¿Sí? Y constante, de hecho, dentro de toda la región de mi esfera. Lo cual tampoco parecía trivial, ¿no? Como es que nos da siempre el mismo campo eléctrico. Pues sí, sí nos da siempre el mismo campo eléctrico. Bueno, entonces, este problema, como les comentaba, era un poquito más bien académico, en el sentido de que les introduce una nueva metodología para calcular campos eléctricos o propiedades eléctricas, que en este caso también tiene que ver con potenciales eléctricos, ¿no? Entonces, no quería, aprovechando que ahorita nos pusimos a resolver algunos problemas, no quería que quedara pendiente, porque es un problema bonito, está interesante,
es útil, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna pregunta? No sé si me pasé muy rápido de diapositiva. ¿Ya copiaron todos esta hoja? ¿Sí lo copiaron? Profesor, Sí. profe, no entendí por qué vale menos ρ la parte de la cavidad. No me quedó muy clara esa parte. Sí, ¿cómo yo formaría una cavidad aquí sin carga? Pues la forma de crear esa cavidad sin carga es suponer que existe una esfera completa con densidad ρ y que en esta región en particular le agrego otra esfera con densidad de carga menor ρ. Esto va a hacer que dentro de esta región tengo la superposición de mi carga más ρ y de mi carga azul menos ρ. Y por lo tanto, dentro de esta cavidad ya no tengo carga. Entonces, esa fue la manera de introducir un poco a mano, o sea, sí, con un truco, la existencia de esa cavidad que no tiene carga. Entonces, recuerden otra vez el problema. Tienen una esfera de radio 2A y después una cavidad dentro de radio A. Entonces, ¿cómo creo esa cavidad? Pues esa cavidad en principio no tiene carga. Entonces, lo que hago es suponer que toda la esfera sí tiene una carga ρ y después superponerle, o sea, encimarle una distribución de carga menos ρ para que en esta región me quede sin carga. ¿Sí? La ventaja de ese método, como les decía, es que esto hace que este problema tan, pues pareciera complicado de una cavidad sin carga dentro de una esfera de radio 2A, lo puedo yo resolver como la superposición de dos campos. El campo eléctrico por la densidad de carga ρ completa y el campo eléctrico del segmento pequeño de densidad de carga menos ρ. Pues en principio el campo eléctrico de la superposición de esos dos campos me debería dar el campo eléctrico del problema que quise resolver. ¿Sí, Alberto? Sí, profe. Sí, ya lo entendí. Piénsalo, porque si es un problemita que a la primera no te cae, no te cae el 20, ¿no? No, como que no le encuentras como la lógica del problema. Pero piensen en eso, en cargas positivas, negativas, cuando se superponen, te quedas sin carga y así esta región se queda como lo debería. Entonces, no es exactamente, o sea, nos da la misma distribución de carga, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado con la susceptibilidad eléctrica ahí, ¿no? Pero en principio, es una metodología que sirve para calcular el campo eléctrico. Entonces, si ven algunos problemas del libro, sobre todo los complicados, los que indican un poco de reto en el Serway, a veces utilizan ese tipo de metodologías de superposición, ¿no? Yo no quise mucho ahondar en eso, pues porque quería que al menos tener la certeza de que se van con lo requerido para esta parte, que es los cálculos de distribuciones de cargas homogéneas de campo eléctrico y la ley de Gauss, ¿no? Pero es un problema ya un tanto más elaborado. Bueno, como todavía tenemos unos minutos, 20 minutos, antes de que termine la clase, voy a dar al menos una introducción de nuestro siguiente tema. Recuerden, esto ya estamos avanzando, digamos que en nuestro temario, ya lo que vimos, lo que tendremos hasta el jueves es lo que vimos hasta antes de esto, ¿no? Entonces, nuestro siguiente tema es lo que se conoce como potencial eléctrico. Entonces, una manera de entender este potencial eléctrico es por analogía con el campo gravitacional, ¿no? Entonces, pues, si yo tengo, por ejemplo, eh, en el campo gravitacional existe una cantidad que se llama potencial gravitacional, que de hecho cuantifica la energía de un objeto
O sea, la energía que adquiere un objeto al moverse en un campo gravitacional, ¿no? Entonces, por analogía con campo gravitacional, fíjense que nosotros, si yo tengo, por ejemplo, aquí la Tierra, tengo un cuerpo en una posición 1, tiene cierta energía potencial gravitacional 0. Y si yo hago trabajo sobre este cuerpo, por ejemplo, para desplazarlo cierta altura h, yo obtengo una segunda condición con un potencial gravitacional diferente. Tal que, entonces, la diferencia de energías potenciales gravitacionales de hecho, es el trabajo que yo efectué, que con un cuerpo externo efectuó sobre mi sistema para llevarlo a la nueva condición, ¿no? Entonces, lo que tienen a la izquierda es el cambio en la energía gravitacional. Y lo que tienen a la derecha es el trabajo que ustedes hicieron para pasar, para pasar de la configuración 1 a la configuración 2. Para hacer ese movimiento de 1 a 2, yo lo que tuve que hacer es hacer trabajo. Tuve que hacer trabajo en contra de la fuerza de gravedad para mover mi cuerpo, en este caso subirlo una altura h, ¿sí? Entonces, en principio, esta energía se almacena como energía potencial, en el sentido de que si yo en la condición 2 suelto mi cuerpo, la energía que ganó, el trabajo que yo le tuve que hacer al cuerpo para poder, bueno, que tuve que efectuar en contra del campo gravitacional, se va a convertir en energía cinética, ¿no? Y eso ya lo vieron tanto en mecánica clásica como en física general, ¿sí? Entonces, esta energía se almacena y es posible transformarla a otro tipo de energías. Por ejemplo, como decíamos, ¿no? Si se suelta, se va a convertir en energía cinética. Si hasta abajo de si abajo de este cuerpo pongo un resortito, pues primero se convertirá parte de esa energía en energía cinética y después se almacenará en energía de potencial de resorte, que después lo liberará convirtiéndolo en energía cinética, que lo convertiría de nuevo en energía potencial gravitacional. De hecho, en principio, si no hay pérdidas de energías, una vez que yo invertí trabajo en subir mi cuerpo acá, mi sistema continuará transformando energías entre tipos de energías de manera infinita, ¿sí? Entonces, esto se convierte en cinética, cinética en potencial de resorte en cinética, cinética en potencial gravitacional y se repite. Potencial gravitacional es cinética, cinética en resorte, resorte y así. Entonces, entonces ese es el santo grial de los que buscan las máquinas de movimiento perpetuo, ¿no? Que al realizar un primer trabajo, este cuerpo, este sistema se mantenga en movimiento de manera infinita, ¿no? Entonces esto es una panacea porque siempre hay pérdidas de energía de algún modo siempre hay pérdida de energía, algo tan sencillo como no considerar la fricción con el aire. Supongamos que podrían ponerlo en vacío, aún así el resorte también pierde energía, no existe el resorte perfecto, siempre van perdiendo un poco de energía y aunque nos inventamos un resorte perfecto, siempre hay algún tipo de proceso disipativo que convierte la energía a alguna energía, a otro tipo de energía que no se puede recuperar y la segunda, el aire, la termodinámica siempre gana. Siempre terminamos en el punto en el que los procesos disipativos pierden energía, hacen que pierda energía y no hay manera de pelear contra eso. Así es la naturaleza. Entonces, vamos a aplicar, digamos, nuestra noción de potencial de cierta fuerza, pero al caso de nuestra fuerza de Coulomb. Entonces, para esto recordemos que de hecho, la energía potencial, que de hecho fue la manera en que nosotros
calculamos este potencial de gravitacional o el potencial de resorte, tanto en física general como en mecánica clásica. Pero recordemos que la energía potencial se definió, de hecho, a través del trabajo realizado para mover un objeto de 1 a 2, o sea, de un punto 1 a un punto 2. Entonces, es decir, que el cambio de energía entre estos dos puntos sería menos el trabajo de 1 a 2 de F punto ds. ¿Se acuerdan que esa era la expresión general del trabajo? F punto ds. Y eso es porque, pues, el trabajo realizado es lo que permite justamente cambiar la posición del objeto y, por lo tanto, cambiar su energía. Entonces, fíjense que aquí partí de una cantidad que es un vector, que es el vector de fuerza, y obtuve un escalar, que es esta cantidad de llamada cambio de la energía. Entonces, todo lo vamos a aplicar, de hecho, a nuestra fuerza de Coulomb, ¿sí? Ahorita, todavía no. Y esto, sin embargo, aquí hay una condición particular que posiblemente en las fuerzas, en la fuerza gravitacional y la fuerza del resorte no se pensaba como obvio, pero hay que tener cuidado porque de hecho es una condición para utilizar esta ecuación. Esto requiere, o sea, esta relación, de hecho, que esta fuerza F sea conservativa. Es decir, en términos, de hecho, de la integral, y de hecho es la manera en la que se determina si una fuerza es conservativa o no, que esta integral solo depende de los puntos 1 y 2 y no del camino que siguió en el proceso. La integral nada más depende, o sea, si esa integral del trabajo de f punto ds, termina nada más dependiendo de los puntos iniciales y finales y no de la trayectoria, así es como se decide en una fuerza conservativa. Es decir, que si en este problema, por ejemplo, de mi potencial gravitacional, este fue mi primer punto y este fue mi segundo punto y es la única información que yo tengo. Pues, mi fuerza es conservativa, sí, yo no me importa qué es lo que pasó aquí en medio. No importa si este cuerpo fue directamente de aquí para acá o subió 10 kilómetros y volvió a bajar. O lo subí rápido y después lo bajé lento. No importa. Si el trabajo que yo hago y por lo tanto el cambio en la energía del potencial, en la energía potencial, nada más depende de los puntos iniciales y finales, es una fuerza conservativa. Entonces, el campo gravitacional es una fuerza conservativa. ¿Por qué? Porque yo, el trabajo que tuve que hacer para llevarlo, por ejemplo, 1 kilómetro para arriba, después lo vuelvo a ganar yo cuando lo bajo a este punto. ¿Sí? O si yo me viera para abajo, el trabajo que yo gano debido a que estoy, en la dirección del campo eléctrico y después el trabajo que tengo que invertir para ponerla en esta posición, pues cuando vuelva a pasar por este punto, toda la energía o el trabajo que gané al bajarla la voy a perder al subir, de manera que cuando vuelva a pasar por este punto U0, es como si no hubiera ido a ningún lado. Otra vez el trabajo que perdí es el trabajo que yo después gané y después, en este caso, nada más depende del punto final, ¿sí?
Entonces, sí y solo si la fuerza es conservativa, puedo tener esa relación entre el trabajo y el cambio en la energía potencial. Entonces, lo importante es que, de hecho, nuestra fuerza de Coulomb es conservativa. Es decir, que si yo tengo dos cargas positivas a cierta distancia y las agarro, las manipulo y las acerco y después las alejo al punto final, el trabajo que yo tuve que hacer, por ejemplo, suponiendo que fueran cargas positivas, o sea, de la misma carga, vaya, o que tengan el mismo signo de la carga. El trabajo que yo tengo que efectuar sobre el sistema para acercarlas un poco, si yo las regreso a la configuración inicial, pues la configuración inicial y la final fueron la misma, y de hecho está correcto que en ese caso el trabajo sea cero. ¿Por qué? Porque en el primer caso hice trabajo y en el otro caso el sistema hizo trabajo sobre mí. Y entonces el trabajo total fue cero. ¿Sí? Lo que yo me costó juntarlas, si las suelto ligeramente para que se regresen a su configuración, pues yo gané ese trabajo de alguna manera. Entonces es equivalente a subir el cuerpo en el campo gravitacional y volverlo a bajar. Si lo subo y después lo bajo, todo lo que yo gané, lo que yo invertí, después lo pierdo, o al contrario, lo que el campo gravitacional perdió, después lo ganó. Y entonces no hubo ningún cambio. Entonces la fuerza eléctrica es conservativa. En particular, en este sentido, es conservativa, puesto que solo depende de la distancia entre cargas. Esa es una buena manera de determinar si una fuerza es conservativa o no, en el sentido de que si es la fuerza que da origen, o sea, esa fuerza en cuestión, la que estamos analizando, tiene, solo depende de una coordenada de posición, entonces, del mismo modo que en el campo gravitacional, usualmente el trabajo que pierdo lo gano cuando hago una trayectoria cerrada, ¿sí? Entonces, a eso lo diferencia, por ejemplo, de una fuerza de fricción. La fuerza de fricción depende de la velocidad. Entonces, si dependiendo de con qué velocidad yo moví mi cuerpo dentro de este sistema que está provocando esta fuerza, la fuerza, de hecho, es diferente. Entonces, eso hace que el trabajo no solo dependa de la trayectoria que seguí, sino de cómo hice la trayectoria, qué tan rápido me moví sobre, por ejemplo, ahí, ¿no? Si ya tengo una fuerza de fricción, esa fuerza de fricción también es el trabajo, y ese trabajo ya no es conservativo. Ese trabajo, de hecho, lo pierdo, siempre lo pierdo. El trabajo de la fuerza de fricción, siempre estoy haciendo trabajo sobre esa fuerza de fricción y por lo tanto no hay manera de que la fuerza de fricción me regrese. Es otro tipo ese ejemplo también de otro tipo, de este tipo de fuerzas que les dije que son disipativas. Siempre terminan disipando energía y es el tipo de fuerzas que siempre hacen que la segunda ley de la termodinámica siempre gane. Y siempre tendemos al estado de mínima energía y no exactamente al desorden, porque eso está mal parafraseado, pero tendemos a un estado en el que siempre surge pues, el mayor número de configuraciones del espacio posibles. Ustedes después en termo verán algo parecido a esto, posiblemente, dependiendo del profesor de termo, a veces dan al final del curso una introducción a mecánica estadística que tiene que ver justamente con ese tipo de procesos disipativos, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia de fuerza eléctrica conservativa con respecto al campo gravitacional. Entonces, a diferencia del campo gravitacional o del caso gravitacional, Fe puede ser positiva o negativa. Y por lo tanto, esto afectará el signo de la energía potencial. Lo cual pues no sucede en el campo gravitacional. El campo gravitacional siempre es atractivo, ¿sí?
Pues con eso ya podemos escribir lo que sería nuestro cambio en la energía potencial electrostática, ¿no? Entonces, el cambio en la energía potencial electrostática cuando una carga Q se mueve en un campo eléctrico E es el cambio en la energía del punto B al punto A sería menos la integral de A a B de la fuerza punto ds. Y por lo tanto, si yo sustituyo mi expresión de la fuerza eléctrica de Coulomb en términos del campo eléctrico, ese sería E punto ds. Entonces, por aquí, al menos ahorita, después veremos qué pasa con cargas puntuales, con ya distribuciones de carga particulares. Yo estoy pensando que existe un campo eléctrico E, que ya posiblemente creado por otra carga, por una distribución de carga. Por ahora, esto no es relevante, aunque después lo va a ser, ¿no? Porque nos vamos a centrar después en el cálculo de energía potencial electrostática ya en condiciones de distribuciones de carga particulares. Entonces, si ya existe ese campo eléctrico E, entonces la energía que yo gano, o sea, el cambio de la energía potencial, no voy a decir que la energía que yo gano, porque esto depende de la trayectoria y del valor del campo eléctrico. Entonces, el cambio en la energía potencial electrostática, cuando yo muevo el cuerpo de un punto A a un punto B en un campo eléctrico E, y ese cuerpo tiene carga Q, es eso, es menos Q por la integral de A a B de E punto ds. Bueno, entonces, lo que vamos a ver entonces después va a ser, primero haremos un análisis rápido de qué es lo que pasaría con cargas puntuales. Es decir, cuando yo tengo dos cargas puntuales, Q1 y Q2, de cargas, la que sea, pueden ser de cargas iguales, de cargas diferentes. Voy a evaluar justamente esa integral, el trabajo de mover una carga en la presencia del campo eléctrico generado por la otra carga puntual, ¿sí? Y voy a encontrar una expresión para mi energía potencial, ¿sí? Después nos daremos cuenta que en principio, esa energía potencial o el cambio de energía potencial, pues requiere un punto de referencia y un punto final, ¿no? Usualmente el punto de referencia que más se utiliza es el punto de referencia en infinito. Es decir, que yo pienso que mi carga positiva o una de las cargas está desde muy, muy lejos, en infinito, y la acerco hasta el punto de interés. Entonces, en ese momento yo defino que el trabajo que yo hice de traer mi carga desde muy, muy lejos hasta este punto particular, esa es la energía potencial con la que cuenta mi sistema en ese momento. Y como es la energía que tengo en ese momento, en principio, si yo suelto las cargas, si son, por ejemplo, si son cargas del mismo signo, a mí me costó trabajo traer mi cuerpo desde muy lejos, una de las cargas, a este punto. Cuando yo la suelto, en principio, se van a mover y van a salir volando, liberando toda esa energía potencial que yo hice al hacer trabajo y armar mi sistema, hasta se va a convertir en energía cinética, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de este potencial eléctrico, ¿no? Cuantificar esto, qué tan difícil o fácil es armar o ensamblar un sistema formado de cargas. Todo eso es debido a que tengo que hacer trabajo para poder ir ensamblando poco a poco mi sistema, ¿sí? Después veremos que podemos también generalizar esta energía potencial a una cantidad un poco más simplista, que sería como cuando hicimos fuerza eléctrica y campo eléctrico. Recuerdan que el campo eléctrico ya era una cantidad que dependía nada más de la distribución de carga que me interesaba, y no de la carga de prueba. Y lo que hicimos fue eliminar la dependencia de la carga de prueba al quitar esa dependencia de la fuerza de Coulomb. Aquí vamos a hacer lo mismo.
vamos a quitar la dependencia de esta segunda carga que se acerca para formar mi potencial, mi distribución de carga, a nada más la presencia de una sola carga. Entonces, eso es lo que se conoce como potencial electrostático. Y es una cantidad que sirve muy comúnmente para calcular después el campo eléctrico. Después veremos que si calculamos el potencial eléctrico, el campo eléctrico se puede también calcular de manera directa. Y si bien pues, le estamos dando más vueltas al asunto, este potencial electrostático termina siendo siempre una cantidad que es un poco más simple de calcular y por lo tanto muchos trabajos teóricos de investigación todavía actual, por ejemplo, cuando están trabajando con sistemas cargados, y me refiero a sistemas cargados complejos, obviamente los problemas académicos ya se resolvieron desde hace mucho tiempo, pero ya distribuciones de carga realmente útiles para nuestros problemas actuales, por ejemplo, en capacitores, en pilas, en pilas de litio, por ejemplo, esa distribución de carga suele tener comportamientos interesantes. O, por ejemplo, otro que se utiliza mucho ahorita es calcular el campo eléctrico o la distribución, bueno, sí, el campo eléctrico debido, por ejemplo, a una distribución dos-dimensional. Los materiales dos-dimensionales es lo que todavía se cree, aunque ha perdido un poco boom en eso, podrían ser el futuro de materiales. Los materiales dos-dimensionales, como el grafeno, parecería que tienen la particularidad de que tienen propiedades muy interesantes, como si tuvieran superconductividad, son súper duros, pueden servir como buenos receptores de pequeños cambios bioquímicos o químicos, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado sobre el grafeno, pero hay mucha gente que calcula, de hecho, propiedades eléctricas de variantes del grafeno. Todas esas se hacen a través, de hecho, del potencial eléctrico, porque la ecuación fundamental para encontrar el campo eléctrico es una ecuación diferencial que se puede resolver mucho más sencillo que una ecuación de un campo eléctrico. Entonces, todo el mundo termina calculando el potencial eléctrico. Y ya, pues, porque a partir del potencial eléctrico, como podemos conocer ya el campo eléctrico, pues ya resolvimos nuestro problema, ¿no? Entonces nos vamos dirigiendo justamente a esa propiedad que se llama potencial eléctrico. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Y nos vemos entonces el jueves para su examen. Recuerden, por favor, entren directamente aquí al aula virtual, porque quiero que discutamos el problema. O sea, lo voy a subir al aula virtual en ese momento y voy a abrir también el botón de entrega de tarea. La tarea también, digo, el examen también se entrega en el aula virtual, así como en el examen. Entonces, en ese momento yo voy a estar habilitado y voy a subir la tarea, el examen ahí, pero quiero que lo discutamos, o sea, que lo leamos por si hay alguna parte en la redacción que no se entendió, para que ya empiecen a resolverlo, ¿sí? Entonces, no dejen de estudiar lo que les falta de hoy al jueves, para que estén bien preparados para su examen, ¿sí? Ok, profe. Gracias. ¿De qué? Ok, profe, muchas gracias. Nos vemos Gracias, el jueves, profe. chicos. Adiós, cuídense. Gracias, profe. Adiós. Entonces,